en nuestra vida y hacia dónde se dirige la humanidad. Continúa diciendo: fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No tengan miedo, no se amedrenten. No se los hice oír desde la antigüedad y se los dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. En el capítulo 46 del mismo libro de Isaías, versículo 9 al 11, dice la Biblia: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Damas y caballeros, ¿cómo podríamos resumir la historia humana? Como una historia de naciones compitiendo una contra la otra por la supremacía política, militar y económica. Dice el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo que aproximadamente de los 6,000 años de historia que el ser humano tiene, solo han habido 25 años de paz. En 6,000 años de historia, la historia nos muestra que el hombre ha estado continuamente en conflicto el uno contra el otro, nación contra nación, imperios contra imperios. La historia se puede resumir en que el ser humano está en guerra consigo mismo. Y como no tenemos paz nosotros en nuestra vida, tenemos que buscar la guerra contra los demás. La Biblia dice claramente que en el capítulo 11 del libro del Génesis se inició el primer intento del ser humano por levantar una torre, la famosa Torre de Babel, con el propósito de llegar al cielo. Dice la Biblia que en aquel tiempo toda la humanidad tenía una sola lengua y que aconteció que cuando los hombres salieron al oriente, llegaron a la altura de la llanura de Sinar. La tierra de Sinar es el paralelo o el sinónimo de Babilonia. Y la palabra Babilonia, que significa la puerta del cielo, es exactamente donde se encuentra la nación de Irak. Actualmente Irak es la nación donde estuvo el huerto del Edén. En Irak es la nación donde se cometió el primer pecado. En Irak es la nación donde se encuentran 4 ángeles, de acuerdo a Apocalipsis 9, atados junto al río Éufrates, que son los más poderosos ángeles de Satanás, esperando la tercera guerra mundial para ser desatados y causar el conflicto internacional para que unos a otros nos destruyamos. Irak, pues, de acuerdo a la Biblia, es la ciudad o la nación más nombrada después de Jerusalén. Jerusalén es la primera nación, Babilonia es la segunda nación más nombrada en la Biblia. En este intento, los seres humanos encontramos que tenían una sola unidad: gobernar juntos, que fue el principio de la democracia. La democracia no comenzó con los griegos ni con los romanos, la democracia comenzó en la Torre de Babel, el gobierno de los humanos, el gobierno del pueblo, para que el pueblo pueda gobernar sin tomar en cuenta a Dios. Aquí se inició el intento de la democracia. En segundo lugar, tenían un solo propósito: hacerse un hombre. Hagámonos un hombre. Aquí vemos el egoísmo y la ambición política que ha perdurado a través de todos los siglos. La mayor parte de los gobernantes suben al poder totalmente centrados en sus propios intereses. Muy poco les interesa el pueblo, por lo único que quieren, ¿verdad?, es la ambición y el poder. Y están dispuestos a cualquier cosa por tal de obtener el poder. Y finalmente encontramos la rebelión, que es edificar, hacer un proyecto, creer que la pobreza todavía es el problema del ser humano.
Se sigue debatiendo en los foros internacionales, en las Naciones Unidas, que la pobreza es el problema del ser humano. Y no es la pobreza del ser humano, el problema somos nosotros mismos. Porque hasta que el corazón del hombre no se ha transformado, no puede haber equidad ni justicia a nuestro alrededor. Vemos pues estos tres propósitos en la Torre de Babel. Cualquier intento, dice la Biblia, de un globalismo, de una unión global, de una unificación, llámese Liga de Naciones, OTAN, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, cualquier esfuerzo del ser humano por tratar de traer la paz y la justicia al mundo será absolutamente inútil si no tenemos en cuenta a nuestro Creador. No somos capaces ni tenemos la inteligencia suficiente y tenemos demasiada maldad en el corazón para poder nosotros arreglar el mundo sin tomar en cuenta a Dios. Después de esto, encontramos en Génesis capítulo 12 que Dios escoge una nación, damas y caballeros, de todo el globo terráqueo. Y escoge a un hombre llamado Abraham para llamarlo de Irak a fundar la nación hebrea o la nación judía. ¿Por qué muchas personas me han preguntado y estudiantes escogió Dios a los judíos? ¿Que acaso los palestinos son inferiores o los árabes? La cuestión es que Dios escoge un punto geográfico en el globo terráqueo para que en ese punto geográfico que es Israel se concentre en primer lugar la venida del Mesías o el Salvador del mundo. Dios tenía que escoger un punto geográfico, una nación, para que naciera su santo Hijo Jesucristo. Si hubiera sido Italia, los franceses hubieran dicho, ¿y por qué no nosotros? Y si hubieran sido los ingleses, los alemanes hubieran dicho, ¿y por qué no nosotros? Si hubiera sido México, los guatemaltecos nos hubieran echado también el compromiso, ¿verdad? De decir, nosotros teníamos el derecho más que ustedes de tener aquí la atención del mundo. La cuestión es que Dios escoge en su soberanía una nación para que nazca el Mesías y fue la nación de Israel. Los judíos no son mejores que los árabes, no son mejores que los mexicanos, no son mejores que ningún otro ser humano, porque la Biblia dice en Deuteronomio 7 que por gracia los escogió y por el amor que Él tiene a la humanidad. En segundo lugar, Dios escoge una nación para que a través de esta nación tuviéramos los 66 libros que forman las Sagradas Escrituras. Él tenía que escoger un pueblo donde el hebreo es uno de los lenguajes más completos y más profundos de toda la humanidad. En segundo lugar es el griego, porque el hebreo era el idioma que Dios escoge para que se escribieran las escrituras. En tercer lugar, para que en Israel se concentrara la atención mundial desde hace 6,000 años. Y de hace 6,000 años hasta el siglo XXI, Israel es el centro de la envidia, de la discordia, del odio, del antisemitismo. Hasta este momento, los sociólogos, los arqueólogos, los antropólogos no han podido entender por qué Adolfo Hitler odiaba a los judíos. ¿Por qué se volvió de Rusia, Inglaterra y Estados Unidos en su ataque contra los judíos cuando ni siquiera eran una nación? Era un odio inexplicable que tenía él que destruirlos totalmente. Solo la Biblia nos muestra por qué ese odio de los poderes invisibles de maldad contra ese pueblo, precisamente porque a través de ese pueblo tenemos la única verdad absoluta que es la Biblia, y a través de ese pueblo Dios levantó al Mesías, al Salvador del mundo. Y finalmente Dios funda la nación hebrea para que sea en Israel donde se cumplan las profecías de los últimos tiempos, como a continuación vamos a desarrollar. Después de que Dios funda la nación hebrea a través de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus, ellos tienen que huir a Egipto. Y encontramos en la historia que antes de los sumerios y de los asirios, la civilización egipcia es una de las más antiguas, sino que es la más antigua de la humanidad. ¿Cómo sabemos esto? Simplemente las pirámides de Giza. La pirámide de Giza o la pirámide de Keops, Kefren y Miserino son las construcciones más absolutamente maravillosas y es la 7ª maravilla del mundo que queda en la historia de la humanidad, las pirámides de Egipto.
Nadie sabe hasta este momento. Yo he buscado y ahondado en especulaciones, en arqueólogos, en antropólogos que dicen que tienen 4,000 años, que tienen 3,500 años, que fueron levantadas antes del diluvio universal, pero las pirámides de Egipto nos dan testimonio de la increíble antigüedad y de las matemáticas, la astronomía y la física que se necesitaron sin computadoras, sin herramientas modernas, para haber levantado esos monumentos de casi 15 toneladas cada una de las piedras, que hasta ahorita nadie puede explicar cómo pudieron haber trabajado en esta construcción. Los hebreos son llevados a Egipto, son oprimidos por aproximadamente 70 años, y vemos que precisamente Dios los saca de Egipto por la mano milagrosa de Moisés a través del río del Mar Rojo, y los trae otra vez a la tierra de Canaán. En los últimos años, Egipto fue el único país que mantuvo un tratado de paz con Israel. Hace 30 años, el presidente Mubarak, que acaba de ser derrotado, firmó un tratado con Israel. El presidente Assad, que estaba antes que Mubarak, había firmado un tratado de paz y lo asesinaron. Entonces Mubarak firma el tratado de paz, y durante 30 años Israel está protegido por Egipto y por el otro lado por Jordania. Además que Inglaterra y Estados Unidos seguían apoyando a la nación de Israel. Acaban de derrotar a Mubarak, como todos ustedes lo saben. La hermandad musulmana tomó el poder, y ahorita hay un espíritu en el Medio Oriente de derrocar a todos los dictadores que apoyen a la nación de Israel. La única nación que falta por ser derrocada es Jordania. Y ya están, hace 4 o 5 días, ya sacaron la embajada de Israel de Jordania los judíos, porque querían atacarla como la atacaron en Egipto. Y cuando tomen Jordania, damas y caballeros, Jesucristo dijo en Lucas 21:20 que cuando Israel estuviera rodeada por ejércitos, sabríamos que nuestro fin había llegado, que nos encontrábamos al final de la última generación. Vemos después de Egipto que se levanta el imperio de los asirios. En el año 722 a.C., los asirios toman a los judíos y se los llevan cautivos. En la guerra de 1967, el mes de junio, los judíos tomaron las colinas del Golán, que son exactamente la frontera con Siria. Y cuando los judíos tomaron las colinas del Golán, hasta el día de ayer, el presidente Mahmoud Abbas del Estado palestino acaba de demandar ante las Naciones Unidas y ante las 194 naciones del mundo que el Estado palestino quiere no solamente tener territorio dentro de Israel, sino que le devuelvan las colinas del Golán, que le devuelvan la franja de Gaza y que devuelvan la franja oriental, lo que era antes Cisjordania, donde estaba Judea y Samaria. Si los judíos, escúchenme por favor con mucha atención, si los judíos devuelven las colinas del Golán como lo está demandando ante las Naciones Unidas, por primera vez en la historia, desde 1948, que se fundó la nación de Israel, Israel quedará indefendible militarmente. No podrá defenderse de Siria, porque es la única defensa y la única barrera que tiene para poder ser atacada o invadida por ejércitos extranjeros. Así que en este momento, en el mundo se está debatiendo en los poderes espirituales las semanas, los meses o los años que nos quedan antes de que explote una guerra mundial y se levante un hombre llamado el Anticristo, del cual vamos a hablar más adelante. Después de los asirios se levanta Babilonia. Babilonia es uno de los imperios más interesantes, porque el rey Nabucodonosor mandó edificar los famosos jardines colgantes de Babilonia, que se constituyeron en una de las séptimas maravillas del mundo. Babilonia es el primer imperio de la Biblia y de la historia, donde comienza lo que dice Cristo en Lucas 21:24, el tiempo de los gentiles. Vamos a ver, para muchas personas que no están doctas todavía en la historia bíblica, desde que fue fundado Israel hasta el rey Nabucodonosor en Babilonia,
Hubo imperios grandísimos como los asirios, ya los vimos, los egipcios, los sumerios, que no tuvieron problemas relevantes con Israel. Sin embargo, el rey Nabucodonosor, 100 años después de que los asirios en el año 722 atacan a los judíos, Nabucodonosor conquista y sitia Jerusalén y se lleva a los judíos cautivos hacia Babilonia. Dentro de estos cautivos iba un hombre llamado Daniel, con 3 amigos que pertenecían a la clase media alta de los judíos. O sea, eran muchachos educados, eran muchachos bien parecidos, eran muchachos que conocían las escrituras profundamente, pese a su edad de 15, 16, 17 años de edad. Y Daniel propone a los 18 años de edad no contaminarse con el alcohol, con la inmoralidad, con el homosexualismo, con el transexualismo, con todas las cosas que dominaban a Babilonia como uno de los imperios más degenerados que han existido. Daniel llega a los 90 años de edad. Él sirve a 3 emperadores y a 3 gobernantes internacionales, y entonces Daniel recibe la visita de un ángel de Dios. Y este ángel de Dios le revela a Daniel desde hace 2606 años, o sea, 606 años antes de Cristo, Nabucodonosor conquistó Judea y Samaria. Hasta el siglo XXI, desde esa época, Dios pone en orden, como se los voy a demostrar, quiénes eran los imperios que iban a continuar en el orden establecido divino, gobernando el mundo hasta la venida de Cristo. Y para el asombro de todos ustedes, vamos a comprobar que las naciones que actualmente se están poniendo del lado de la América y de las Chivas, los que están poniéndose la camiseta de un partido y los de otro partido, ya decidieron exactamente qué papel van a formar en el último ataque contra la nación de Israel. Estas naciones están en existencia y son las naciones actualmente, más de 2500 años después, que son los más grandes enemigos de la nación de Israel. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y en aquel tiempo los reyes estaban rodeados de toda la descendencia de Walter Mercado. Astrólogos, brujos, magos, hechiceros. Es increíble cuántos gobernantes en nuestra época actual siguen consultando a los magos, a los astrólogos, sus horóscopos, etcétera, etcétera, cuando todo esto la Biblia lo condena. Y la Biblia nos muestra que cualquier persona sumida en la astrología, en la hechicería, en el ocultismo, en la magia, en los mediums, etcétera, etcétera, son personas que han pisado y se encuentran en dominios de Satanás. La Biblia prohíbe cualquiera de estas prácticas. Nabucodonosor les habla a todos estos magos y hechiceros: interprétenme el sueño. Ninguno de ellos le puede interpretar el sueño, porque ese sueño se lo había puesto Dios al rey Nabucodonosor. Entonces Daniel, que era en aquel tiempo el jefe de los consejeros del rey Nabucodonosor, le pide al rey y le dice: dame por favor, oh rey, un tiempo para orar y pedirle al Dios de los cielos, al Dios altísimo, la interpretación de tu sueño. En el capítulo 2 de Daniel, versículo 19, la Biblia dice que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y más adelante le dice en el versículo 36, rey Nabucodonosor, este es el sueño. El rey Nabucodonosor, antes de interpretar esto, había visto un sueño con una estatua gigantesca. La estatua tenía la cabeza de oro.
El pecho y los brazos de la estatua eran de plata. El vientre de la estatua era de bronce. Las dos piernas de la estatua eran de hierro. Y los dedos de la estatua, 5 de cada lado, eran de hierro mezclados con barro. Entonces Daniel le dice al rey Nabucodonosor: tú eres, oh rey, la cabeza de oro, el imperio babilónico. Después de ti vendrá otro imperio inferior que está compuesto por la plata, que en la historia es los medos persas, la alianza que hubo entre los medos y los persas. Y después le dice Daniel al rey: vendrá otro imperio que está representado por el bronce, que serían los griegos. Y después de ese imperio, le dice Daniel, vendrá un cuarto imperio que representan las dos piernas, que sería el imperio romano, el último de los imperios antes de que regrese a Cristo, como lo vamos a ver. Estas dos piernas de hierro representan la división del imperio romano entre Alejandría y Constantinopla. Roma se dividió en el año 350 después de Cristo, pero Roma es el único imperio de la historia que se ha perpetuado. No políticamente, Roma continúa en una forma de religión. Es el único de los imperios del pasado que se perpetuó en una forma religiosa. Entonces, el emperador Constantino nombra al primer papa, nombra al primer emperador Pontificus Maximus de Roma y lo coloca en el lugar de la silla, pero en forma religiosa y no en forma política. Muy bien, veamos nosotros en los 4 metales: oro, plata, bronce y hierro, el deterioro de los imperios a través de los siglos. Esto simboliza claramente que el deterioro de los imperios iba a ser cada vez peor y peor y peor hasta que Cristo regresara. En segundo lugar, de acuerdo a esta visión, dice el capítulo 2, versículo 43 en adelante: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en los últimos tiempos, en el futuro o en el porvenir. Damas y caballeros, cuando esta estatua estaba erigida y Daniel le interpreta el sueño, una piedra vio Daniel que caía contra los pies de la estatua. O sea que de Roma surgen los 10 dedos mezclados de hierro y de barro. Los 10 dedos representan la última forma de gobierno mundial del anticristo. No va a haber más imperios, no va a haber ninguna nación que se levante hasta que oigamos que en Europa se van a juntar 5 naciones con 5 naciones del Medio Oriente. El hierro representa el imperio romano, el barro representa el Medio Oriente. Cuando oigamos que se juntan 5 naciones del Medio Oriente con 5 naciones de Europa para formar una confederación política y económica, entonces de ahí surgirá el futuro gobernante diabólico mundial que la Biblia llama el anticristo. No antes, no podemos especular hasta que no se haga este tratado. Lo más interesante es que en este momento hay una recesión económica mundial. En este momento el mundo está atravesando una recesión económica internacional. Y lo que más me sorprende es que Grecia aparece en la Biblia como una de las naciones, ya vimos que forma parte de la estatua del anticristo, y ahorita Grecia está provocando la caída de la Unión Europea. Acabo de comprar ayer la revista El Economista, y dice que en la Unión Europea están tratando ahorita de sacar a Grecia
para quitarse el peso que les está causando los trillones de dólares que Grecia debe de endeudamiento. Después de Grecia está España, ¿verdad? Irlanda, que están tratando de hundir la Unión Europea. Sin embargo, hay muchos que no quieren deshacerse de Grecia todavía, pero a ese grado está llegando la Unión Europea, porque el euro, por primera vez en la historia, está a punto de ser totalmente desmoronado. Toda esta situación que está pasando en Europa, la situación que está pasando en Medio Oriente, los climas, los tsunamis, los ataques, satélites cayéndonos en la cabeza, las radiaciones del sol, los cambios climatológicos, todo esto se está conjugando exactamente para que llegue el punto donde Jesucristo dijo que el mundo llegaría. Muchos de ustedes siguen todavía con Triunfo del Amor y con sus telenovelas y por acá y por allá queriendo hacer dinero. Otros hombres siguen adulterando y buscando una mujer que los haga felices, mujeres que viven en el salón de belleza con 10 cirugías plásticas tratando de mantener la belleza, etcétera, etcétera. El mundo sigue en el purrún, purrún. Y Cristo dijo, como en los días de Noé, en los días de Noé estaba la gente bebiendo y trabajando, y no hay nada de malo en todo eso, pero la gente no le importaba a Dios. Y llegó el momento, damas y caballeros, porque para esta hora hemos nacido, para que nuestros hijos cuando crezcan, ellos puedan saber que nosotros no permanecimos impávidos ante la situación y que levantamos la bandera de la verdad hasta el final de los tiempos. Tenemos que influir a nuestra generación y tenemos una sola vida para hacerlo. Levantar los valores morales otra vez en México, levantar otra vez la Biblia, levantar al mundo y decirle, somos personas, agentes morales responsables delante de Dios. Y estamos a punto de entregar, el Titanic se está hundiendo. El mundo se está hundiendo ante nuestro alrededor y la gente como en el Titanic, ja, 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 jo, ji, ji, jo, 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 tomando y chupando y por aquí, por allá, y el barco hundiéndose. Así está el mundo a nuestro alrededor. La gente cada vez está peor, la inmoralidad, la degradación, las perversiones sexuales, matrimonios entre hombres con hombres, mujeres contra mujeres. ¿Ustedes creen que Dios está contento con todo esto? ¿Y nos enojamos porque hay catástrofes? ¿Y por qué si Dios es bueno manda tsunamis? Nosotros hemos escogido precisamente el mundo que estamos viviendo y hemos hecho del mundo lo que el mundo ha hecho ahorita. El mundo ahorita es un basurero de inmoralidad y de depravación moral. Y muy poca gente está consciente y dice la Biblia que cuando Cristo venga, vendrá como ladrón en la noche. Vendrá de repente sobre tu vida y si Cristo no viene en 2 años o en 4 años, prepárate el día de tu muerte para encontrarte con el juez de toda la humanidad. Porque tú y yo vamos a dar cuentas de nuestra vida y de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Vemos nosotros entonces que de acuerdo a la Biblia, la última forma de gobierno mundial no iba a ser Rusia. Qué increíble es esto. No iba a ser Estados Unidos, no iba a ser Inglaterra, no iba a ser Alemania, no iba a ser una sola nación. La última forma de gobierno mundial iba a ser la unificación de 10 naciones que representan los 10 dedos de la estatua de la profecía de Daniel. Con una mezcla del hierro, Europa, con el barro, el Medio Oriente. Y en los días de estas 10 naciones que el anticristo gobernará, es cuando Jesucristo regresará en su segunda venida. Vamos a analizar la historia para ver la exactitud de las profecías bíblicas. Es interesante que desde el Imperio Romano hace 2000 años, ninguna nación, ningún imperio ha vuelto a surgir. Hasta el siglo XX, damas y caballeros, los otomanos o los turcos trataron junto con Inglaterra, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, de controlar el Medio Oriente. Viene la Segunda Guerra Mundial y termina en 1914, más o menos, y en el 18 los ingleses tratan de esparcirse y expandir su imperio por todo el Medio Oriente y de apoderarse del Medio Oriente, tratando de colonizarlos. Y vemos entonces que Inglaterra saca a los otomanos y entonces llega la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mata a 6 millones de judíos, se juntan la Liga de las Naciones, que ahora es las Naciones Unidas, para votar que los judíos regresen a Israel
después de más de 2000 años que los judíos no habían tenido territorio propio. Entonces los ingleses son sacados también del Medio Oriente, se les permita a los judíos regresar y las Naciones Unidas hacen una impartición de naciones y dividen Jordania, el Líbano, Jordania, Israel e Irak. Le asignan a Israel ciertas zonas geográficas, a Jordania ciertas zonas geográficas, a Siria ciertas zonas geográficas. Ellos hacen toda la repartición de lo que es el Medio Oriente. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién ganó? Los Estados Unidos de Norteamérica, junto con Inglaterra y José Stalin de Rusia. Le ganaron a Mussolini de Italia, a Hitler y a los japoneses. Estados Unidos surge en 1948 como la nación que iba durante aproximadamente 60 años a tener la supremacía política, militar y económica. Surge Estados Unidos en el 48 y en el 50, 2 años después, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas surgen para competir contra Estados Unidos por el control del mundo, por la supremacía política, económica y militar. Esto se llama desde 1950 a 1989, la Guerra Fría. ¿Qué significa esto? No hubo intercambio de misiles, no se bombardearon el uno al otro. La última amenaza fue cuando Nikita Khrushchev amenazó con misiles en Cuba bombardear Estados Unidos. El presidente John Kennedy en los 60 saca los misiles, le dice a Nikita, si no los sacas, le entramos a la guerra. Gracias a Dios Nikita los sacó y los regresaron a Rusia. Y en 1989, Mikhail Gorbachev, el premier de Rusia, va al Vaticano con el Papa Juan Pablo II y le dice estas palabras: usted es el representante de la religión más grande del mundo. Por favor, quiero mandar este mensaje al mundo desde el Vaticano. Rusia y el sistema comunista fracasó. Así lo dijo Mikhail Gorbachev. Ahora vamos a desarrollar otra filosofía que se llama la perestroika, donde vamos a reconocer que es un sueño utópico, creer que el comunismo puede sobrevivir sin el capitalismo. Entonces los rusos concluyeron de que habían jugado una payasada, habían jugado una tontería, ¿verdad? Una farsa, porque tenían 12 años, desde 1979 casi al 89, que Rusia se estaba muriendo de hambre. Se estaban muriendo de hambre, pero querían aparentar ante el mundo de que todo estaba muy bien con el puro disfraz y con el puro maquillaje. Gorbachev dijo, ya no puedo más, no podemos sobrevivir, nos necesitamos unos a otros. Mandan derribar el muro oriental de Berlín. El comunismo, los países que pertenecían a los rusos de Europa son absorbidos por la organización del Tratado del Atlántico del Norte, que se llama ahora la OTAN, y la OTAN protege a todas estas naciones para que los rusos no vuelvan a conquistarlos ni a dominarlos. Y así llegamos nosotros claramente hasta el año 2009, hace 2 años para atrás. ¿Qué pasó hace 2 o 3 años? El país que Dios levantó, que ganó la Segunda Guerra Mundial, que tenía la supremacía política, militar y económica del mundo, tampoco iba a gobernar el mundo, ni tampoco los rusos. Hace 3 años viene una recesión económica en Estados Unidos, después de prestarles trillones de dólares a Japón, Italia, Alemania, a todos los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial para que se levantaran con dinero americano, y Estados Unidos se declara en bancarrota. El gobierno federal americano debe 13 trillones de dólares. Ustedes no tienen idea de qué cantidad es 13 trillones de dólares. Para que tengan una idea, escuchen esto. Si tú cuentas $1 cada segundo, $1 cada segundo, 1, 2, 3, 4, por 250 años, no llegas al trillón de dólares. Deben 13 trillones, o sea, es impagable la deuda. La deuda de la Unión Europea es impagable. Ahorita está surgiendo ante los ojos del mundo China, Rusia y la India. China tiene la mitad de la liquidez del dinero norteamericano. China ahorita en cualquier momento
podría hundir totalmente a Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace? Porque Estados Unidos es su mejor comprador, el que le compra por eso todo está ahorita made in China. Hasta los Florsheim que tengas traes ahí una etiqueta que dice hecho en China. Entonces, todo esto que son puros intereses en el mundo, nos muestran exactamente a dónde el mundo está llegando. Pero lo interesante de todo esto es que si la Biblia había profetizado que 10 naciones finales iban a gobernar el mundo, y ante nuestros ojos cayó Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, los ingleses lo intentaron, los otomanos lo intentaron, Adolfo Hitler lo intentó también y fracasó, no duró más que 6 años su famoso Tercer Reich, y después Estados Unidos, aunque no colonizó nada ni mucho menos, no duró tampoco más que 50, 60 años. Nos encontramos entonces a que ya tienen que comenzarse a formar estas 10 naciones que la Biblia mencionó del antiguo Imperio Romano. Y lo más interesante es que en 1957 se firma el Tratado de Roma, donde Jean Ekelor, Barteló y otros Delors y otros franceses consideran que Europa tiene que volver otra vez a reunificarse y formar la famosa Unión Europea. En enero de 1999 se acepta el euro como la moneda oficial en toda Europa. En el año 2009 eran 25 naciones formando la Unión Europea. Actualmente son 27 naciones y la única nación que no quiere la Unión Europea que entre es Turquía. Turquía es el puente entre el Medio Oriente y entre Europa. ¿Y por qué no quieren que entre Turquía? Porque la Biblia profetizó en Ezequiel capítulo 38, versículos del 4 al 6, que tiene el nombre en la Biblia de Tomar, de Gomer y de Togarma, que Turquía, escúchenme, Turquía se va a unir con Rusia, con Libia y con Alemania y los países del norte de África, Indonesia y Etiopía, para atacar a Israel. Y Europa va a estar en manos del anticristo. El anticristo va a cuidar a Israel durante 3 años y medio a través de un tratado de paz falso. Y después va a traicionar este tratado y se viene todo el mundo, como la Biblia lo profetiza, contra la nación de Israel. De acuerdo a las profecías bíblicas, estas 10 naciones que tuvieron su inicio en el 57 con la Unión Europea, vemos que ante nuestros ojos Europa comienza a reunificarse. Las 2 piedras de hierro de la visión hace 2600 años de Daniel, con los 10 dedos mezclados entre el hierro y el barro, están formando esta unión que muy pronto va a aparecer delante de nuestros ojos. Esto es maravilloso porque a la luz de los acontecimientos mundiales, ¿qué naciones se han levantado ante nuestros ojos? Nadie sabía nada de Irak antes del 90. Yo me acuerdo que fui a una universidad en San Diego, California, y les pregunté a los estudiantes, ¿alguien conoce Irak? Esto fue en 1988-89, y me dijeron que era una medicina. Estudiantes de high school. Llega 1990, Hussein amenaza invadir Kuwait, Estados Unidos interviene, sacan a Hussein, explota la guerra del Golfo Pérsico, y desde 1990 hasta nuestros días, Irak, Irán, Jerusalén, Israel y los países del Medio Oriente y Europa forman los encabezados de todos los periódicos. Estas naciones son las que formaron los primeros 4 imperios mundiales. Babilonia es Irak actual, apúntalo. Los medos persas es Irán. Hasta 1935 se le cambió el nombre de los persas a Irán. En tercer lugar, los griegos. Grecia está hundida económicamente actualmente. Y en cuarto lugar, Roma. Cuando hablamos de Roma, hablamos del imperio europeo completamente que gobernó toda Europa. Estas 4 naciones estarán ocupando la supremacía mundial cuando el anticristo regrese. ¿De qué nos habla esto? Que el anticristo va a surgir del Medio Oriente. No va a surgir de Italia, no es el príncipe Carlos, no es el príncipe Felipe, no es el Papa, no fue Gorbachev, que el 666 lo tiene Pancho Pistolas, aunque le tenga Pancho Pistolas el 666, el anticristo va a surgir de la región de lo que era la Mesopotamia, entre Siria e Irak.
De ahí va a surgir el anticristo de acuerdo a Daniel capítulo 7. Y cuando el anticristo surja, va a tener dos oficinas, una en Roma, en la nación de Italia, en la ciudad de Roma, y la otra en Irak, en la ciudad de Bagdad, que está siendo reconstruida ya. Y desde ahí el anticristo mandará marcar a todos los seres humanos con la marca del 666. Pero antes de todas estas cosas, la Biblia nos muestra que habrá la tercera guerra mundial. Dice en Apocalipsis capítulo 16 que el anticristo reunirá a las naciones del mundo. Y esto es interesantísimo, porque yo me pregunté hace algunos años, ¿por qué quieren destruir a Israel? ¿Por qué la guerra del Armagedón, que se va a librar en el Valle del Meguido? Los que han ido a Israel, los invitamos, vamos a ir el próximo marzo del año que entra. Yo voy a encabezar esta expedición a Israel. Vamos a visitar todos los lugares y vamos a ver claramente dónde fueron las guerras, dónde van a ser las guerras, etcétera, etcétera. En el Valle del Meguido, Napoleón dijo, en este lugar se librará la tercera guerra mundial. Él sin conocer la Biblia. Bueno, ahí en el Valle del Meguido se va a lograr la tercera guerra mundial, pero ¿por qué Israel? ¿Por qué se van a juntar las naciones, como dice la Biblia, contra Israel? ¿Qué tiene de interesante? Un punto no es más grande que el estado de Nueva Jersey, Israel, contra 22 naciones árabes, con más de 25 millones de árabes alrededor. Es que, de acuerdo a la Biblia, escúchenme bien, Israel va a encontrar petróleo. Y el petróleo que surge en Israel, si ahorita lo odian, va a ser con odio jarocho. Porque si ahorita quieren expulsarlos de ahí sin tener ninguna razón absoluta, cuando encuentren petróleo va a ser la manzana de la discordia, donde lo dice Ezequiel 38, dice vendrán a arrebatar despojos, que es la palabra hebrea para aceite quemado o para petróleo. Y esta es la razón por la cual se va a convertir todavía más grande la manzana de la discordia y se reunirán para atacar y controlar el centro geográfico del planeta Tierra, donde el 65% de la producción petrolera se encuentra concentrada en el mundo. Entonces, todo mundo ahorita quiere, ¿qué cosa? Gobernar el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el precioso oro negro, como le llaman en Europa. El oro negro, el que controle el petróleo, pone de rodillas al mundo. Estados Unidos consume el 50% de la producción petrolera mundial, seguida por China, Rusia y Alemania. Imagínense ustedes un boicot de petróleo contra Estados Unidos. ¿Quién está impidiendo que los árabes ahorita no boicoteen Estados Unidos? Europa está entrando como mediador con los árabes porque Europa le compra petróleo a los árabes y los árabes necesitan, como China, compradores. Son puros intereses de dinero. Todo se mueve a través de los intereses monetarios, desgraciadamente, en el mundo que vivimos. No debe ser así con nosotros. La Biblia dice en la primera carta a los tesalonicenses, para terminar, que cuando Cristo venga, el mundo se va a encontrar en una situación en la que podemos darnos cuenta que ya tenemos los días contados. Y dice el apóstol Pablo en esta primera carta, capítulo 5, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, va a haber, tal vez esta próxima semana, y yo no soy profeta, lo dice la Biblia, tal vez la próxima semana, o tal vez mañana, o tal vez el mes que entra, pero en estos meses va a explotar una guerra en el Medio Oriente, o tal vez en un año. ¿Por qué? Porque es insoportable que ahorita los judíos puedan aceptar las condiciones de un Estado palestino. Es absolutamente impensable, porque sería entregarse totalmente al suicidio. Netanyahu dijo hace 2 días en las Naciones Unidas,
Si nos atacan y nos quieren a través de las armas sacarnos de Israel, vamos a usar la operación Sansón. ¿Qué hizo Sansón antes de morir? Señor, dame fuerzas, perdona mis pecados, pero permíteme morir junto con ellos, con los filisteos. Y Sansón se agarró de 2 columnas en el libro de los Jueces, empujó las columnas y murió junto con todos los filisteos. ¿Qué dijo Netanyahu? Estamos dispuestos a suicidarnos, a morir con nuestros enemigos, y les contestamos con armas atómicas, porque Israel tiene armas atómicas. Nada más que la Biblia nos dice claramente que Israel no va a ser destruido, porque cuando Cristo venga, la tercera parte de la humanidad va a sobrevivir la tercera guerra mundial. Entonces, esta guerra próxima que venga en el Medio Oriente va a servir para que de ahí surja el anticristo, porque Hitler surgió con las mismas características en la Alemania, que había sido humillada por la Primera Guerra Mundial. No había trabajo en Alemania, estaban los comunistas en Alemania, y surge una voz del Tercer Reich. Adolfo Hitler crea el Partido Nacional Socialista y levanta a Alemania de su humillación, le devuelve el orgullo alemán, crea la Porsche, crea la Volkswagen, y hay trabajo para todo el mundo, y el pueblo dice: Hi Hitler, lo que tú digas, tú eres nuestro Dios. Y la historia del mundo ha sido la misma con los Césares, con Carlomagno, con Alejandro el Magno, con Saddam Hussein, con Hitler, con todos los dictadores. Dale al pueblo pan y algo de comer y no les importa quién esté gobernando. Y hemos llegado al momento nosotros de la verdad, de verdaderamente decidirnos si vamos a entregarle nuestra vida a Dios. Si vamos a creer lo que dicen las Sagradas Escrituras, o lo que dice Walter Mercado, o lo que dice Carlos Sagan, o lo que dice Jean-Paul Sartre, o lo que dice Nietzsche, o lo que dice Carlos Marx, o lo que dice Freud. ¿A quién le quieres creer? Esa es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Qué es lo que vas a decidir tú a creerle? Todos ellos fueron hombres, como tú y como yo. Cristo fue divino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y murió en una cruz para decirnos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incomparable con ningún líder jamás religioso ni político en la historia humana, el Hijo de Dios. Tenemos nosotros que escoger a quién creerle. ¿Quieres evidencias? Aquí están en la Biblia. Ahí están las profecías cumplidas. El orden de la historia y los imperios que Dios ha establecido se ha hecho exactamente conforme está escrito en este maravilloso libro. Para que si tú dices que te faltan evidencias en el día del juicio, no digas: es que no tuve nunca la luz. La tuviste, pero no te convino creer en la luz ni en la verdad. El mayor problema de los ateos no es la falta de evidencias ni su intelectualidad. Casi todos están enojados contra Dios. Todos los debates que he tenido yo con ateos son hombres y mujeres enojados con Dios. Y lo ridículo y lo absurdo de esto, filosóficamente, es que Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, en los 60s, antes de morir, dijo esto: yo no sé cómo fui tan bruto, dijo Jean-Paul Sartre. Toda mi vida he tratado de pelear contra alguien que no existe. He gastado mi vida, mis energías demostrando a alguien que no existe. Entonces, si no existía, ¿por qué me peleé contra alguien que no existía? Y antes de morir, estamos seguros, ¿verdad? Como dijo su hija, que tal vez creyó en Dios antes de morir, Sartre, el padre del existencialismo. ¿Por qué? Porque es absurdo, ¿no? Si eres ateo, ¿verdad? Ahí se la pasan toda la vida atacando y atacando. Oye, si no existe, pues yo no le voy a pelear contra el aire. Si yo creo que no existe el aire, no peleo contra el aire. Pero es el absurdo de la irracionalidad del pensamiento del ser humano, que el hombre no es racional, el ser humano es emocional. Las emociones los mueven antes que la razón. La razón nos dice: pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa, el diseño, el orden, el sol, la luna, la composición estructural de una célula, la sangre, los animales, todo lo que existe me habla de un creador. Veo un cuadro, tiene que haber un pintor. Veo un edificio, tiene que haber un arquitecto. Veo una escultura, tiene que haber un escultor. Detrás de todo tiene que haber alguien. No podemos sumergirnos en la desesperación que estamos transmitiéndoles a nuestra generación y a nuestros propios hijos.
donde se sigue ilustrando que somos ateos y que Dios no existe y que venimos del chango, por eso se portan como changos tus hijos. Damas y caballeros, estas conferencias tienen solo un propósito: volver otra vez a levantar la verdad en México y en el mundo entero, y que el mundo vea la luz. Y ya si tú no quieres ver la luz, que nosotros podamos decir: hicimos lo que teníamos que hacer con nuestra generación, no nos quedamos callados. Para esta hora hemos nacido, y tú tienes en esta mañana la oportunidad de entregarle tu vida al Hijo de Dios. ¿Lo harás o saldrás por esa puerta como entraste? Vacío, confundido, de filosofía en filosofía, de mujer en mujer, de botella en botella, de droga en droga, siempre buscando y sin encontrar. Jesús te dice esta mañana: yo soy el camino. Ven a mí, y como dice la Biblia, ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Así, con tu rostro inclinado. La Biblia dice que Jesucristo dijo que era la resurrección y la vida, y que nadie iba al Padre si no era a través de Él. Que Él es el pan que descendió del cielo y dio su vida para alimentarnos. Él es la luz, y los que le siguen no volverán a vivir en tinieblas. La Biblia dice que Él murió en una cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados, para que tú no sufrieras la condenación eterna. Él, herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Él, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en el estado en que tú te encuentras en este momento, Dios dice que Él te ama. Dios te ama, y Dios te está llamando para perdonarte, para darte una nueva vida, para con su sangre preciosa lavarte de tus maldades, iluminar tu cerebro para que conozcas la luz, y los pocos años de vida que nos quedan, vivirlos en la luz, vivirlos en paz, con la seguridad que cuando muramos le veremos cara a cara, porque Él así lo dijo: voy a preparar lugar para ustedes, para que cuando yo regrese por ustedes, ustedes estén conmigo, y ya nunca nadie nos volverá a separar. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder invitar a Dios a mi vida. Ahí desde tu lugar quiero decirte que no es coincidencia que hayas venido a este desayuno. Tú tenías una cita con Dios. Dios, en su misericordia por tu vida y en su amor por ti y por tu familia, te ha traído para que escuches su voz a través de la Biblia y le puedas decir ahí desde tu lugar estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre en mi lugar. Creo que a los 3 días lo resucitaste de entre los muertos. Y porque vives, Jesús, porque sé que estás resucitado, te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa, cambia mi manera de pensar, transforma y permíteme, con el poder que me das, de conquistarme primero a mí mismo, a mí misma, para después querer cambiar a los demás. Oramos por México. Oh Dios, trae la paz a nuestra patria. Dale sabiduría a nuestro presidente, a cada gobernante de cada uno de nuestros estados, y permítenos en México levantar la bandera de la verdad. Danos los estadios, Señor, danos los lugares públicos, danos las escuelas para anunciar al mundo la única verdad que existe, que es tu Hijo Jesucristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. En esta mañana, todos ustedes que por primera vez hicieron esta decisión, invitando a Jesús a sus vidas, nos gustaría conocerlos.
y nos gustaría saludarlos y bendecirlos. Si tú hiciste esta oración ahí desde tu lugar en esta mañana, te pido que te pongas de pie. Párense todos los que hicieron esta oración invitando a Jesús. Miren cuánta gente, gracias a Dios. Ponte de pie en tu lugar, gracias a Dios. Gracias, que Dios los bendiga, gracias. Gracias, gracias, que Dios los bendiga, gracias, que Dios te bendiga. This fragile feeling, a constant ache in my chest, like a glass heart beating, longing for a place to rest. Tired of masks, curated facades we show, yearning for a connection, someone to truly know. But the world keeps spinning, a dizzying, vibrant blur, and I'm holding on tight, trying not to fall further. Lost in the digital noise, searching for a signal clear. Can anybody hear me? Is there any solace here? Swiping through the emptiness, a kaleidoscope of lies, empty promises and filtered skies. Is this what it means to be alive in this digital age? Trapped in the reflection of our own self-made cage. This fragile feeling, a constant ache in my chest, like a glass heart beating, longing for a place to rest. Tired of masks, curated facades we show, yearning for a connection, someone to truly know. But the world keeps spinning, a dizzying, vibrant blur, and I'm holding on tight, trying not to fall further. Lost in the digital noise, searching for a signal clear. Can anybody hear me? Is there any solace here? The solace is within my own reflection, finding the strength to shatter this digital deception, to embrace the cracks, the flaws, the beauty unforeseen, and build myself up.